Retomamos el tema con el que abríamos el programa de hoy. El acuerdo firmado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana durante el encuentro que se ha realizado en la isla del Caribe, en Barbados. Luis Alejandro Laya tiene información. Luis. Hola, muy buena tarde, Idania, para ti y todos quienes sintonizan la tarde de NTN 24. Pues efectivamente se firmó este acuerdo, o mejor dicho, dos acuerdos previos con dos fines distintos. El primero de ellos, el que se leyó en su totalidad, el que se dio a conocer, es de garantías políticas y electorales, que incluye, entre otras cosas, el respeto a mecanismos de elección interna de candidatos por parte de los partidos, las agrupaciones políticas, etcétera, entre lo cual pudiera estar incluido, por supuesto, el respeto a la primaria de este próximo 22 de octubre, como bien lo señalaba Gerardo Blay. También garantías como el fijar una fecha de la elección para el segundo semestre del año 2024, permitir acompañamiento internacional. Recordemos que en Venezuela no se llaman observadores internacionales, sino acompañantes internacionales, y otros mecanismos que a través del Consejo Nacional Electoral darían garantías para la participación política en Venezuela. Un acuerdo que no da luces sobre las inhabilitaciones, no plantea específicamente el término de las inhabilitaciones y qué ocurriría con candidatos inhabilitados, como por ejemplo María Corina Machado, quien se espera gane las primarias por lo que dicen las encuestas y los sondeos de opinión en Venezuela, pero que sí fija algunas garantías que han calificado como positivas desde la plataforma unitaria. Pero escuchemos parte de este acuerdo de garantías políticas y electorales que fue firmado hoy en Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Primero, las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Segundo, las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral, como órgano constitucional rector de los procesos electorales, un conjunto de garantías electorales para todos los actores para el venidero proceso comicial presidencial, teniendo como base lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás normas jurídicas aplicables. Las garantías electorales para todos los actores a que hace referencia este acuerdo parcial y que serán promovidas conjuntamente por las partes incluirán los siguientes aspectos. 1. Proponer que el proceso electoral presidencial se realice en el segundo semestre del año 2024, atendiendo al cronograma constitucional. 2. Ejecución de la actualización del registro electoral permanente, incluyendo a. Jornadas especiales de inscripción y actualización. B. Campañas de información y promoción de la inscripción y actualización de datos. C. Establecimiento de puntos de inscripción y actualización en todo el territorio nacional con presencia de testigos de los actores políticos. Luego de conocerse este acuerdo y su firma por parte de las delegaciones, tanto del régimen venezolano como de la plataforma unitaria, el representante de Noruega afirmó que es un primer paso importante para la consolidación o la búsqueda, el acuerdo en torno a condiciones democráticas para la realización de la vida política en Venezuela. Señalaba que es un acuerdo importante para empezar a dar condiciones que permitan a las partes desarrollar su vida política en el país, buscar condiciones de participación. Escuchemos la postura del representante de Noruega sobre este acuerdo alcanzado, que señala es un primer paso para comenzar a desarrollar vida política en paz, en calma, en convivencia en Venezuela de cara a esa elección presidencial del año 2024.
Celebramos hoy que las partes han llegado a nuevos acuerdos parciales, conforme al memorando de entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2021. Tengo la esperanza de que los acuerdos que serán firmados hoy contribuirán a lo que las partes han acordado como el objetivo central de este proceso: reglas claras de convivencia política y social en Venezuela. Desde la Plataforma Unitaria de Venezuela también han sentado oposición luego de estos acuerdos, de darse a conocer estos acuerdos y su firma. Y es que asegura Gerardo Blay que este acuerdo sienta los primeros pasos, las primeras bases para tener unas condiciones amplias, democráticas de cara al 2024, con la participación de acompañantes internacionales, con la fijación de un cronograma que se dará a conocer de cara a la fecha de esa elección, pero también, y muy importante, él lo resaltaba de una forma muy amplia, muy importante, es que él señala que este acuerdo ha conseguido que se garantice la elección de candidatos por parte de las fuerzas políticas, es decir, que se pueda realizar sin ningún tipo de interrupción las primarias del próximo domingo 22 de octubre. Así lo señalaba Gerardo Blay y decía que, por supuesto, esto es un paso importante en la convivencia, en la elección del candidato y en los próximos pasos a seguir de cara al 2024, aunque, por supuesto, como le señalaba al principio, queda la incógnita de qué ocurriría con las inhabilitaciones. Escuchemos a Gerardo Blay, representante de la Plataforma Unitaria. Es la ruta para lograr el bienestar del pueblo venezolano, una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política, así como algo muy fundamental para todos nosotros, el respeto a los derechos humanos. El otro acuerdo firmado, que es el acuerdo de respaldo, de resguardo de los intereses venezolanos en materia económica, pues aunque no se leyó este acuerdo, no se dieron a conocer sus puntos, se ha señalado desde la delegación del régimen venezolano que es un acuerdo que da un primer paso para comenzar a levantar sanciones, para quitar este, como ellos lo han calificado, este yugo de las sanciones sobre Venezuela y comenzar a dar garantía del resguardo de los activos venezolanos en el exterior. Así lo han asegurado desde esta comitiva del régimen venezolano. Faltaría pues que se dé a conocer el contenido de ese acuerdo y poder saber qué alcance tendría este levantamiento de sanciones, si es que eso fue acordado, o al menos el resguardo de los intereses venezolanos en el exterior ante los juicios que han caído, por ejemplo, sobre Citgo y sobre otros activos venezolanos congelados en el extranjero. Es la información que tenemos desde la capital venezolana y con ello volvemos al estudio. Que tengan feliz tarde. Y Dania. Gracias, Luis, gracias por la información. Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Nos acompaña Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, analista político. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Gerania. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Igualmente para nosotros. Vamos a lo general, por encima, un comentario. Esperamos todo el día. Se dijo que era mañana, luego se anunció que era hoy. Se dijo que era a las 2. Fue casi a las 4 de la tarde. Maduro dijo que se había firmado, pero entendemos que el intercambio no fue fácil a lo largo del día. ¿Comentario general? Muy positivo, me parece, como una primera aproximación en términos que se establece unas bases para iniciar un proceso de cambio en Venezuela para poder ir hacia un proceso electoral presidencial el próximo año, donde establecen más o menos las condiciones que van a regir, o las macro condiciones que van a regir ese proceso electoral, donde básicamente los elementos que se basan es el respeto al Consejo Nacional Electoral, la normativa de la Constitución Bolivariana de Venezuela, y en la que se juega como que ese sería el marco que permita desarrollar el nuevo proceso electoral, donde se establece la revisión del padrón electoral, tanto nacional como internacional, dándole opción a los que estamos afuera poder participar en este proceso electoral, abrir el registro para los nuevos votantes, emitir las cédulas para que puedan
cumplir con ello. Y entonces vemos cómo convergen los esfuerzos que se han venido sosteniendo a lo largo de estos últimos 3 meses en términos de convocar a un proceso interno de primaria para poder conseguir un candidato de la unidad y que realmente acompase este proceso. Yo creo que si lo vemos en términos globales, como lo estás planteando, es una primera piedra, vamos a poner, de la fundación de ese nuevo proceso electoral que viene para Venezuela. Sí, lo vemos en términos globales. Aparte de lo que dijo Gerardo Blade, que me gustaría compartir con la teleaudiencia, porque si uno va a las redes en este minuto, evidentemente hay todo un debate sobre el acuerdo o no, pero entonces el punto central quedó de lado. Y Gerardo Blade dijo algo que me parece importante, Antonio. Quiero compartirlo contigo, con nuestra teleaudiencia, y seguimos en este análisis. Un acuerdo que incluye garantías para que los procesos de selección interna de nuestros candidatos se respeten. Y muy especialmente relevante la fecha de hoy ante el evento de primarias del próximo domingo 22 en Venezuela. 2. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Creo que importante, que vale la pena reiterar, porque es algo medular y mucha gente se centra en si no hay deshabilitaciones, nos quedamos sin nada. Gerardo está diciendo que es un acuerdo para recuperar los derechos políticos, para iniciar esa ruta. Yo creo, como tú señalaste, que si se revisa además el padrón electoral, que si los venezolanos que estamos fuera, o los que no se han inscrito se pueden inscribir, que si hay entrega de cédula, eso es un avance importante y hay que decirlo. Y si ciertamente hay una ruta para que los inhabilitados recuperen sus derechos políticos, yo creo que esto sería importante. ¿Tú lo ves así? Porque esto es básicamente el punto en el que se va a centrar el debate a partir de ahora. Totalmente. Yo creo que al poder establecer estos acuerdos antes de la primaria el próximo domingo, permite más bien tomar fuerza y manifestar el derecho de elegir al candidato de la unidad. Yo creo que en ese sentido le daríamos también mucha fuerza a eso que viene sosteniendo Gerardo Blay, que es una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Porque María Corina Machado hoy, que sería la inhabilitada, porque no queda otro inhabilitado dentro de esta supuesta inhabilitación, ¿verdad? Ella hoy representa realmente un clamor por parte de las grandes mayorías que han venido acompañándola durante el proceso electoral de las primarias, donde vemos cómo hoy definitivamente este domingo va a resultar ganadora de ese proceso con un margen muy amplio y que le va a dar una legitimidad de origen para representar precisamente la candidatura de la unidad. Yo creo que aquí está planteado precisamente es ir avanzando, acompañando en esa ruta para colaborar, para fortalecer eso de lo que planteó Gerardo, de recuperar los derechos con celeridad. Porque además aquí hay un cuestionamiento en términos de que todos sabemos que lo que se produjo con eso de la Contraloría General de la República no es legal. Entonces, aquí vamos a tener pronunciamiento, por ejemplo, debería haber pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y vamos seguro a entrar en eso una vez que el proceso de la primaria se dé. Pero una vez que se dé el proceso de la primaria, no antes. Nosotros en este momento debemos apartar esto que ocurrió, no nos afecta, focalizarnos en la primaria. Hay una cosa
que creo que podemos decir que no está expreso y que se había comentado que iba a ocurrir, que la liberación de los presos políticos no aparece expresamente en estos comunicados. Esperemos que sea un acuerdo que no haya sido dentro de los tópicos principales, pero que esté dentro del espíritu de este acuerdo, porque eso realmente es muy importante. Se comentó, y es otro de los puntos que veo que forman parte de la discusión colectiva de este momento. ¿Qué pasó con los presos políticos? Se hablaba de unas liberaciones que podían ocurrir el día de hoy, pero no lo vemos en los puntos centrales, por lo menos en lo que hemos conocido hasta ahora. Y los presos políticos creo que no deberían quedar por fuera. No me digan que es que como hay primaria, entonces los presos políticos se quedan de lado, o tiene que haber un acuerdo, digamos, global, en conjunto, que abarque los temas principales, y la liberación de presos políticos es uno de ellos. Totalmente. Hay otro punto importante a resaltar, que es la rueda de prensa de del equipo del régimen de Maduro, en la vocería de Jorge Rodríguez, en la que básicamente él sí dejó entrever, cuando le hicieron una pregunta a la gente de Telesur, de que si tú tienes una inhabilitación por la Contraloría General de la República, es un factor para no ser una candidata o candidato a ser para la presidencia de Venezuela. Él sí lo dejó ahí, pero en una rueda de prensa. Pero también dijo, y leyó, que dijo que había una parte que no se leyó oficialmente, que es que la defensa de los activos de Venezuela, y metió también la defensa de las aguas territoriales y la zona limítrofe de Venezuela con Guyana. Entonces aquí podemos empezar a ver la intención de cómo van a manejar ellos este proceso electoral con el elemento nacionalista. Fue lo que yo vi básicamente. Hay un elemento nacionalista porque está dentro del acuerdo, donde determinan de que van a buscar que respeten esos límites de frontera con Guyana, a lo que se acordó, creo que fue en 1967, si mal no recuerdo. Y entonces, claro, recordemos que querían hacer un referéndum para ello. Entonces vemos cómo quieren despertar el sentimiento nacionalista. Buscan con la liberación de que él dice que también habló de las sanciones y que Venezuela recupera ahora la autodeterminación, y por lo tanto va a tener acceso a poder manejar sus exportaciones petroleras. No lo dijo así expresamente, lo estoy interpretando. Claro. Y entonces, Antonio, básicamente vemos... No conocemos exactamente, es decir, se ha hablado de sanciones, pero no sabemos qué sanciones serían suspendidas por parte de Estados Unidos, ¿no? Entiendo que lo que estaba en juego eran sanciones individuales, no sanciones país. No, sí va, lo que yo tengo entendido es que sí hay como un hold, porque las sanciones no las puedes retirar una vez que tú las conviertes en una ley, tienes que volver a hacer otra ley para hacerlo. Entonces lo que se hace es básicamente que se le da como un hold, se sostiene, se suspende, ¿verdad? Para que puedan actuar los factores económicos en términos en Venezuela. Entonces tú ves que es lo que está buscando Maduro. Ingresos, definitivamente los chinos no le dieron cash, necesita ingresos para poder hacer el control social, volver a poder manejar las cajitas CLAP, volver a dar un poco un salario, aumentar el salario, etcétera, etcétera. El sentimiento nacionalista, y también dijo Jorge Rodríguez que este acuerdo se iba a refrendar con otros sectores de la sociedad venezolana y de la misma oposición, porque ahí mismo señaló que hay otras oposiciones para poder unirse a este esfuerzo y que todos estemos bajo un mismo paraguas. Entonces, por supuesto, dividir a la oposición, a las fuerzas democráticas, en varios candidatos. Entonces, ya empezamos a ver cuál es la estrategia del régimen para enfrentar estas elecciones presidenciales. Entonces, a la vez también señaló, como se dijo, que los observadores son solamente para mirar, no para monitorear o para hacer cuestionamiento al proceso electoral. Bueno, eso lo vimos con la Unión Europea en las elecciones
regionales, y recordamos que sí hubo una incidencia y hubo un planteamiento concreto sobre cómo se manejó el proceso. Bueno, el hecho de que hayan observadores, no les pueden impedir luego que hagan un pronunciamiento, que sean entrevistados o que digan lo que vieron, en fin. Lo que me preocupa de lo que señalas es que se hable de esos otros sectores, porque también sabemos por dónde viene la cosa. Es decir, siempre insistiendo, manipulando para dividir la oposición. Y sabemos que hay factores dentro de la oposición prestos a ser factores independientes. Es decir, Manuel Rosales existe, no se inscribió en las primarias, es decir, él pudiera salir como candidato independiente, por ejemplo. Apoyado por Enrique Capriles. Enrique se retiró, exactamente. Y ha dicho que él, desde antes había dicho que apoyaba a Rosales. Habrá que ver qué dice el partido Primero Justicia, apoyaría a Rosales si monta tienda aparte. Es decir, el régimen siempre va a tender a dividir. Totalmente, porque esa es la manera de poder asegurarse que Maduro es competitivo en términos de una elección presidencial, porque como sabemos ahorita, en este momento, él apenas está, cuando se mide solo, es un 10-11%. Las últimas encuestas dicen que está en ese orden. Entonces, poder subir a un 30, un 35 para ver si puede ser competitivo, él necesita, por eso, ingresos económicos, necesita dividir a la oposición en varios candidatos para diluir el voto, necesita el sentido nacionalista, a ver si capta la base chavista en términos de considerar el nacionalismo como un proyecto de ellos para la defensa. Me llamó la atención que metieran a Citgo dentro de los activos a recuperar, donde ellos más bien fueron los que comprometieron a Citgo en la situación que hoy se encuentra de liquidación a través de la venta de las acciones por parte del juez de Delaware, en la que básicamente esa decisión, ojalá en las conversaciones que haya tenido Jorge Rodríguez con Juan González de la Casa Blanca, le haya solicitado una licencia para proteger ese activo, que es como se había hecho durante el interinato. Porque de otra manera, eso es un activo que va a ser liquidado el próximo año. Entonces, pienso que hay elementos que hay que ver ahora cómo empiezan a coger forma. O sea, porque además dice que las actividades de campaña están autorizadas. O sea, no debería haber más bloqueo por parte de las autoridades del régimen para que se desarrollen las actividades políticas de los distintos candidatos. Se habla de un seguimiento, me imagino que sea de una comisión de verificación o de un procedimiento de verificación de esto. Es sumamente importante tener ese comité de seguimiento sea independiente, que no sea partidista, que sean gente que pudiese participar con criterio propio. Yo digo que similar a la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, con ese criterio, porque pueden emitir opinión, para garantizar una supervisión imparcial y transparente del cumplimiento de este acuerdo. Porque esto es lo que va a determinar si se va a dar un proceso electoral con las condiciones del acuerdo desde el punto de vista legal. Y entonces le podría permitir tener la legitimidad de origen al que resulte ganador de ese proceso. Si Maduro quiere convertirse en un presidente a través de este proceso con legitimidad de origen, este comité va a ser importantísimo, no solamente porque es el proceso antes de la elección, donde se tiene que cumplir todo lo que se ha venido acordando y a la medida todo lo que se ha acordado también. Recordemos que esto es un acuerdo entre Casa Blanca fundamentalmente y el régimen de Maduro.
que fue trabajado en el Medio Oriente. Eso es lo que sabemos. Y sabemos que es un acuerdo que se viene trabajando, que se reunieron en Qatar y que ha sido un acuerdo directo y que hasta un momento determinado la oposición venezolana, los que están representados ahí, no tenían claro lo que se estaba negociando, por lo menos no punto a punto, y se enteraron después. ¿Cómo así? Totalmente. Pero, como diría Antonio, pero ¿cómo así que el canciller de Colombia pone un tuit y dice que Colombia ha jugado un papel importantísimo? Bueno, tú sabes que a veces cuando llegan a estos acuerdos, siempre uno quiere tomar como beneficio, porque la misma Noruega, los mismos noruegos no estaban involucrados. Los noruegos los llamaron para que pagaran la fiesta, vamos a ponerlo de esta manera, pues son los que pagan el avión, los pasajes, ¿verdad? Los hoteles, entonces, y estar ahí como proceso, porque es la forma que tiene o la arquitectura que tiene este tipo de acuerdo. Los Estados Unidos solicitó que se canalizara a través de ese mecanismo que se estableció a través de Noruega, y por supuesto Colombia tampoco sabía, Colombia tuvo que haber sabido, igual que lo que ocurrió con la plataforma unitaria muy recientemente, porque se había manejado a muy alto, con mucho secreto, para poder tener estos resultados. Antonio, me quedan 3 minutos y quiero irme sobre 2 puntos importantes. ¿Te sientes satisfecho? Es decir, aquí hay que ir escalón por escalón. Es decir, tenemos primarias el domingo 22 y después ocuparnos de lo que viene. Totalmente. Yo creo que es un logro. Yo creo que tenemos que focalizarnos para el 22 de octubre. Tenemos que ir a participar todos los que podamos ir. Y una vez alcanzada esa meta, porque tenemos primarias que nos las habían negado y que funcionarios del régimen habían dicho, no te vistas que no vas, ¿verdad? Que no iban a haber primaria. Eso es un gran logro. Ahora que dices, logro de la gente. Ahora que dices eso y que es un logro de la gente y presión de la gente, vamos a recordar, permíteme un segundo para recordar a Diosdado Cabello. En verdad, yo siempre he dicho que no va a haber primaria y lo reitero. No te vistas que no vas, dijo muchas veces Diosdado Cabello. ¿Cómo queda? Porque primaria sí hay. Muy mal, quiere decir que él tampoco estaba en estos acuerdos y está fuera de lo que se está decidiendo precisamente en Miraflores. Y que el que haya primaria debe tenerlo hoy muy contrariado, porque si algo él pierde en este sentido es que no crea mecanismo de confianza, porque dijo cosas que no ocurren. Y entonces creo que para él esto es una derrota que tiene Cabello ante una realidad que le choca frente a las narices. Entonces creo que aquí, yo creo que es altamente positivo por eso, porque vamos con un mecanismo, tiene dificultades, la vía no es fácil, va a haber tropiezos, pero cada uno a su tiempo. Y creo que si logramos una excelente primaria, vamos a seguir construyendo este camino hasta conseguir las condiciones mínimas que se necesitan para ir a un proceso electoral y que sea aceptado por la gran mayoría. Tú has dicho el camino no es fácil. Y con esto terminamos esta parte o esta entrevista de hoy analizando este acuerdo que se ha producido hoy sobre las 4 de la tarde, hora Colombia, 5 de la tarde, costa este, de los Estados Unidos. Tú has dicho que el camino no será fácil, está lleno de tropiezos, eso es algo que hemos repetido hasta la saciedad. ¿Crees que el régimen está dispuesto a cumplir con estos acuerdos? ¿O como otras veces firma y luego retrocedemos por cualquier cosa que se le ocurra? Es que esta es su mejor opción, Idania. No tiene otra mejor opción porque los chinos no le metieron platica fresca. Y entonces esta es su mejor opción, porque lo contrario es seguir viviendo en una Venezuela donde si hoy la aceptación es el 10%,
de Maduro, cada vez que pase el tiempo va a llegar a menos, a 4, a 5, y en ese momento el riesgo es de él, porque su entorno empieza a pensar que, como lo dijimos la última vez, él no es parte de la solución, él es parte del problema. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Antonio de la Cruz, gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a ver este acuerdo que se ha firmado el día de hoy para quedarnos con lo positivo. Para comer dulce de lechosa con manjar blanco, como decíamos. Bueno, por algo se comienza, ¿no? Hoy podemos comer un poquito de dulce de lechosa. Entonces, gracias, Antonio, como siempre, por estar con nosotros. Un gran placer siempre estar contigo, Diana. Igual, un abrazo.